Imagínense lo que significa la enseñanza maravillosa, crística, digamos, de una maestría, de un maestro, la formación de un gran maestro, pero Exacto. enseñado en un lenguaje para niños. Sí, sí, Maravilloso, hermoso. qué maravilloso, genial. Sí, Estos cuentos infantiles, en el fondo, son altamente esotéricos, nos traen a nosotros, las divinidades tratan de tocarnos por diferentes fibras, digamos, ¿ah? La fibra infantil, ¿ya? La otra, por ejemplo, del arte, donde algunas exacto. piedras tienen toda la enseñanza. Por eso los maestros decían, donde la enseñanza no llegue, hasta las piedras hablarán. Entonces, lo que pasa es que la conciencia nuestra está tan dormida, estamos tan atrapados en defectos psicológicos que no somos capaces de ver las características, la enseñanza que nos llega por todas partes. Ten presente que los verdaderos señores se conocen más por el traje limpio que por el traje hermoso. Nueva vez conectamos con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, en esta ocasión para compartir contigo la edición número 10, El cuento de Pinocho. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, jamás subestimes las emociones de un niño porque son puras y verdaderas, sin ningún filtro. Bienvenidos al jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Nueva vez tengo como siempre el privilegio y el honor de contar con nuestro amigo y colega aquí en los estudios, porque esta es nuestra casita ya, la bautizamos Fernando y yo, nuestra casa, ¿verdad? El, para compartir con ustedes estas videoconferencias de autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Fernando, un placer, un honor, como siempre, coincidir contigo aquí en nuestra casa, el jardín de tu mente. Gracias. Como siempre, el honor es mío. De tiempo que no estábamos Hay que pedir grabando excusa a la por audiencia, ¿verdad? diferentes cosas, ¿no, verdad? Sí. Ujú. Bueno, pasamos una semana por compromisos profesionales, ¿verdad? El que no le presentamos el nuevo material, pero ya estamos aquí. De modo que un día, mientras ellos van mirando el trabajo, que yo sé que no lo han visto todo, ¿verdad? Pero aquí va el número 10, ¿verdad? Genial, genial, Fernando. Maravilloso, ¿cómo están las actividades allá en Fernando, Colombia? Sí, aquí igual tenemos bastantes actividades, estamos haciendo igual talleres y conferencias, Genial. enseñándole a la gente a entrar a su mundo interior, porque tenemos muy dejado el trabajo interno, estamos muy abocados afuera y poco trabajo interior. Exacto. Y Estuve mirando lo una realmente interesante. importante es el interior. Ujú. Exactamente. El viaje interior. El Estuve viaje mirando interior. una interesante entrevista también en una estación que estuviste hace ya unos días, fue ayer me parece, o antes de ayer, no sé, reciente. Sí, es reciente, hace un par de días, en una radio aquí, radioemisora de Guatavita, estamos invitados para hacer algunas conferencias ahí sobre el libro autoconocimiento y diferentes materias que pueden ayudar a la gente en Maravilloso, sí, este así viaje. es nuestra misión. Pues, Fernando, no sé, estuvimos hablando nosotros y sí, este tema ya lo tenemos en agenda, que la dinámica es de esta nueva etapa, no venir con el tema, ¿verdad? Por lo menos previsto el título, pero este sí lo elegimos, tú y yo ayer, ¿verdad? El, hay muchas historias que nosotros, cuando estábamos pequeños, yo recuerdo, Fernando, creo que tenía tal vez 5 años, no sé, nuestra madre, y yo lo cuento en mi primer libro, La otra dirección, esas historias, que nuestras madres para dormirnos nos contaban historias tan mundialmente conocidas como las mil y una noches. El,
La Cenicienta, todas esas historias maravillosas, ¿verdad? Y que nos ha presentado Disney, genial, ¿verdad? El, ya la hemos visto, pero por no tener también nosotros en esa etapa un discernimiento, no sabíamos el conocimiento tan potente, esotérico, que se esconde de cada una de esas historias. Y las veíamos normal, como una simple película, como una normal. De modo que ahora que nosotros andamos en el camino, ¿verdad? La sabiduría, lo poco que nos ha dado, hemos descubierto el mensaje potente que hay transformador en cada una de estas historias. De modo que, amigos, hoy tenemos una de esas historias. Ya habíamos platicado con Fernando ayer y lo decidimos, y es hablar quién no ha oído o ha visto la historia de Pinocho. Fernando, esta historia maravillosa, ¿verdad? De Pinocho. Y Pinocho, como decimos, aprende a obedecer, a hacerse responsable, a no fijarse de los extraños y a dar valor a la escuela. Es decir, que Pinocho nos enseña, amigos, el valor de la verdad. En cuanto a esas cualidades psicológicas, representa la inocencia y la sensibilidad de un niño, y a su vez carece de conciencia al ser de madera, sensible, tímido, y su deseo era convertirse en un niño de verdad, de carne y hueso. La historia real del cuento de Disney, Pinocho. ¿Cuál es el mensaje fundamental de esta historia, amigos? Con ese propósito, esa intención, coincido con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es un profundo autor del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, el cuento de Pinocho es una enseñanza esotérica. Claro, porque por algo que en la Sagrada Escritura dice, hasta que no seáis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así es. O sea, esto de ser como niños es recuperar esa inocencia La perdida. inocencia. Lamentablemente, a medida que el yo se va alimentando y que nosotros nos vamos metiendo en conflicto y cosas de la horizontal, vamos perdiendo esa capacidad de la conciencia Sí, que es la simpleza, la sencillez, lo cotidiano, lo básico, lo lindo, lamentablemente. Entonces, por eso que los maestros, digamos, viendo esa necesidad, ellos como que nos dan la enseñanza por diferentes niveles. Y uno de los niveles que yo podría decir más hermoso de la transmisión de la enseñanza son estos cuentos infantiles. ¿Mm? Que ahí donde uno ve cuando una enseñanza viene cargada de un contenido esotérico profundo, no sí, pasa de moda. sí, Por ejemplo, hoy en día han hecho muchas historias y cuentos diferentes, pero se, se desaparecen con el tiempo, pierden fuerza. En cambio, estas historias se mantienen porque las enseñanzas transmitidas por estos cuentos infantiles esotéricos son atemporales. Son cosas que ocurrieron, que están ocurriendo y que ocurrirán. sí. Son un reflejo del trabajo interior que uno tiene que hacer, dicho en un lenguaje de niño, Ujú. ¿ya? Entonces, esto es un alimento al niño interior, porque todos nosotros tenemos un niño interior, Exacto. ¿verdad? Y ese niño interior es la conciencia, que en realidad jamás debe perder uno la inocencia, y una de las características fundamentales es la capacidad de asombro, asombrarse, Sí, estar sí, ahí, sí, estar de instante en instante despierto, vivo, ávido, sí, ¿ya? sí. Con el tiempo uno cree que se la sabe toda y ya como que ha habido todo, no, yo he tenido mucha experiencia, Que un niño le da una lección a uno mismo. he vivido tanto, ¿verdad? Sí, Pero no, mientras más tiempo deberíamos decir esa frase famosa, mientras solo sé que nada sé y ni de eso estoy seguro. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa avidez de aprender, es como los niños quieren aprender, quieren saber más, ay, papá, enséñame, sí, quieren. sí, Bueno, lo mismo tiene que ser entonces, pero hacia el camino interior. Entonces, son altamente espirituales o esotéricas.
La transformación de Pinocho desde una marioneta o a una persona de verdad, Fernando, entonces alude al camino que cada uno nosotros debemos seguir. Claro, porque nosotros estamos en esa transformación. Cada uno de nosotros debemos pasar del estado humanoide, imagínense que ni siquiera somos humanos Sí, actualmente, sí, sí. somos humanoides, debemos humanizarnos, ¿ya? Y luego debemos divinizarnos. Entonces, ese cambio, esa transformación o ese paso de un muñeco de madera a un niño de verdad Sí, es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Porque nosotros la verdad es que no somos de verdad, no somos seres. Estamos ante el gran dilema de la filosofía ser o no ser, cero no sé. ¿ya? Ujú. Claro, ser o no ser. Y indudablemente que cada uno de nosotros, mientras no trabaje su psicología y se transforme, simplemente no somos. Somos sombras caminando por la calle, zombies, Exacto. entidades psicológicas, pero no logramos el verdadero objetivo, que es llegar a la autorrealización íntima del ser, llegar a ser. Ese es el objetivo. ¿Por qué le puso el nombre de Pinocho a su marioneta, Fernando? Bueno, Pinocho es porque viene de pino, el árbol de pino, y si usted ve en Navidad, cada uno de nosotros pone un árbol de pino. Pinito, sí, un árbol, un arbolito, exacto. Sí, exactamente. Sí, Ese pino en el fondo representa el árbol de la sabiduría. Los 10 sefirotes, el cuerpo, el árbol de la vida, está representado por el pino. El pino es el árbol del ser. Si usted sueña con un pino en la noche, por ejemplo, dependiendo del tamaño, de pronto puede imaginar, puede ver usted en el mundo de los sueños un pino, y si ese pino es muy grande, muy alto, su ser es muy antiguo. ¿Mm? Si el pinito es más pequeño, su ser puede ser más joven. ¿Mm? excelente. Pero el pino representa el ser. ¿Mm? Entonces, de ahí donde viene Pinocho, y el 8 indudablemente son las pruebas, porque Sí, la sí. transformación de Pinocho estaba por una serie de dificultades que él tuvo que pasar. La existencia en sí son diferentes pruebas en las cuales se nos tiene que templar para sacar las virtudes que tenemos ocultas dentro de nuestros defectos. Entonces, así como Pinocho, ese marioneta de árbol, de madera, digamos, pasó por esas pruebas, así igual nosotros, como marionetas de los yoes, porque nosotros somos marionetas de los yoes, Sí, sí, sí. nos mueven hilos invisibles que nosotros no nos damos ni cuenta. Somos manejados. Así igual, sí, somos marionetas. Entonces, nosotros también tenemos que pasar desde marionetas a seres humanos y luego a divinidades. Ese es el cambio. El hecho de que Pinocho sea de madera al principio simboliza algo. Claro, también, además de que la madera siempre ha simbolizado la sabiduría. Por eso Sí, se dice, oiga, esta persona tiene madera. Cuando se le dice que esta persona tiene madera es porque tiene capacidades sí, de sí. hacer algo. ¿Ah? Por algo que también, por ejemplo, José, el padre de Jesús, era carpintero, ¿ya? Y el mismo Jesús también en sus primeras labores También. hacía carpintería, trabajaba la madera. Trabajar la madera significa trabajar la sapiencia. ¿Mm? Porque con la madera usted puede hacer lo que quiera, realmente. Todo pudiera ser de madera, porque ahí está la sabiduría. Entonces la madera es sabiduría. Interesante. ¿Por qué Gepetto le pide a la estrella más brillante de la noche que le dé vida a su muñeco? Bueno, es que ahí Gepetto en el fondo representa al ser. El ser creó esta marioneta y le pide que esta marioneta tenga vida. Bueno, nuestro Padre interno también nos ha enviado acá Sí, y sí. nos tiene acá en un estado que hemos caído en estados muy bajos, ¿ya? Y indudablemente que tenemos que renacer, y ese renacimiento se logra con el trabajo interior, eliminando los yoes, creando los cuerpos, transmutando la energía creadora sexual, comprendiendo cuál es el verdadero objetivo de la existencia, nos podemos dar vida. Porque actualmente nosotros somos seres hasta sin vida. Por eso que el Maestro Jesús decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos, porque lamentablemente hoy en día sobre la faz de la tierra caminan muchas personas que espiritualmente no tienen ninguna posibilidad, porque no tienen inquietudes.
Ujú. Solamente andan afanados en cosas de la vida, en dinero, en placeres, ¿ah? en, en plan, placer y prestigio. Placer y prestigio. O sea, andan buscando cosas, pero no busca realmente la persona lo que es verdaderamente la espiritualidad. ¿Ya? Entonces, Así es. darle vida a este niño significa sacarlo de esa búsqueda superficial y meterlo en aspectos más superiores y lograr hasta inclusive la inmortalidad. Fernando, entonces, ese grillito, Pepito Grillo, que el hada le pasa a Pinocho, ¿es la conciencia igual que la nuestra? Claro, el hada es la madre divina. Recuerde que toda esta Sí, transformación en el sí, fondo de vivificación, de despertar y de inmortalidad lo hace la madre divina. ¿Mm? exacto. Entonces, el hada representa a nuestra madre divina, que viene a ser el lucero más luminoso de la noche, porque precisamente en la noche es donde uno puede hacer muchos trabajos de conciencia, de despertar, de Sí, transmutar, de investigar en otros mundos. Y siempre vamos a ser acompañados por nuestra madre divina. ¿Mm? Y ese pepito grillo es el ruido, el sonido del grillo es el sonido que se llama el anahata. Ese sonido anahata es un sonido muy particular que uno siente en el cerebro, pero viene del corazón, porque el chakra anahata está acá, ¿ya? Y es la conciencia, pues. Pepito exacto. Grillo representa a la conciencia, por eso que es muy pequeño, ¿verdad? Pero tiene mucha sabiduría de orientación. Y la madre, en el fondo, le da la tarea a Pepito Grillo que sea la conciencia de Pinocho y que lo vaya orientando. ¿Mm? Pero en el caminar, lamentablemente, no siempre Pinocho escucha a su Pepito Grillo, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. La conciencia siempre nos advierte a nosotros, pero normalmente nosotros no la escuchamos. No lo escuchamos. Estamos No, no, o pendientes sea, a lo no exterior. hacemos juicio, como decís. Entonces, Pinocho, al salir de su casa, Fernando, él sigue el camino del error y lo esclaviza. Eso le pasa a toda esta humanidad. Claro, todos nosotros hemos salido de nuestra verdadera casa, que es la casa de nuestro ser, donde estábamos bien, Sí. pero lamentablemente era necesario salir. ¿Ya? Este viaje, este gran viaje en que nos encontramos todos nosotros, el objetivo que tiene es despertar la conciencia. Y usted valora las cosas cuando las pierde. Entonces, salir de la casa, en el fondo, es abandonar, alejarse del ser en búsqueda de esa sabiduría, de esa capacidad de despertar la conciencia y de trabajar con ese pepito grillo cada uno de nosotros para no dejarse atrapar. Pero como vemos, la mayoría de las personas, lamentablemente, hoy en día son atrapadas por este sinfín de tentaciones, ¿verdad? De mentiras, de engaños y terminan terriblemente inconscientes, ¿ya? Ahí atrapados en un mundo de ensueños, de diversión, como cae Pinocho. El mundo, hoy en día, la mayoría de la gente, lamentablemente, estamos ahí como atrapados en esta mundo de diversiones, de entretenciones, de cosas entretenidas, Ujú. pero sin encontrar el camino real. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido que publicamos cada semana. Bien amigos, esta es la videoconferencia número 10 de esta tercera jornada de autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros Autoconocimiento, Supersexo y el sabio uso de la energía sexual. Hoy la historia de Pinocho. Fernando, entonces, ¿qué significa que cuando sale Pinocho en la noche no la acompaña Pepito Grillo? Porque se quedó dormido, sería. Claro, la historia dice que Pepito Grillo lamentablemente se quedó dormido y no acompañó a Pinocho. Es lo mismo. En el fondo, nosotros se nos duerme la conciencia. ¿Ya? Se nos duerme la Exacto. conciencia. Sí. ¿Por qué se nos duerme la conciencia? Se nos aletarga la conciencia. Porque no la alimentamos, porque nosotros no le ponemos atención, porque nosotros no la cuidamos. ¿Ya? Para uno estar, digamos, manejado por sus yoes o manejado por la conciencia, para uno es como lo mismo, no notamos la diferencia. Entonces, como los yoes son más entretenidos y son más desafiantes y andan buscando mil cosas aquí de la horizontalidad,
lamentablemente significa eso. En el fondo, la- Pinocho sale detrás de sus yoes, digamos, obedeciendo el estímulo, el deseo que sus yoes les ponen y se olvida de la conciencia. Se le duerme la conciencia y la dejan en la casa. Eso nos pasa a nosotros, a Sí, diario. sí, sí. En la misma historia también vemos el zorro llamado Honrado Juan. Sí, Representa a todos los personajes que nos embaucan, mienten y traicionan. Eso lo vemos en los líderes, ¿verdad? De las naciones, actualmente convirtiéndonos en personajes títeres. claro. Siempre tiene una doble connotación, una connotación externa e interna, porque Sí. si existen, honrado Juan, digamos, estos traidores o estos engañadores, embaucadores del mundo exterior, también nosotros tenemos ese yo también, el honrado Juan también está dentro de nosotros, que nos engaña, ¿ah? Que nos embauca. Entonces recuerda que uno es víctima de sí mismo en el fondo. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, claro, hoy en día existen muchísimos personajes que nos engañan de diferentes maneras. ¿Mm? Desde el punto de vista político, social, económico, religioso, científico, ¿ya? Desde el punto de vista de la medicina también somos engañados hoy en día. Entonces, hay muchos embaucadores externos y muchos embaucadores internos que nosotros también llevamos dentro de sí. ¿Mm? Pero ese honrado Juan, imagínense el nombre, honrado y Juan más encima. Sí, sí. Juan, recordemos que Juan, el apóstol Juan representa el verbo, entonces el más Exacto. joven, el que tiene más capacidad, por eso que era el más joven, porque representa el verbo de Juan. ¿Ya? Entonces, honrado Juan como, o sea, el verbo verdadero, y resulta que era un mentiroso hasta decir basta. Eso es Exacto. lo que pasa. Es lo mismo que acá. Aquí muchos personajes tienen tildes, digamos, nombres de super personajes, pero son en Sí, sí, realidad sí. lobos vestidos con piel de oveja. Sí, lo vemos con sus corbatas, sus chaquetas y todo Claro, eso, para ocultar el traje negro que lleva dentro. exactamente. Hay muchos personajes que también se le llaman los honorables. ¿Ah? Honorable. Los honorables, diputados, senadores, y entonces hay de todo. Los Entonces, magistrados y toda esa dinámica. por eso, en el fondo, este honrado Juan, en el fondo, utiliza ese nombre, pero en el fondo era un embaucador, un mentiroso. Sí, sí, sí. Entonces, pudiéramos decir que también Pinocho es fascinado con lo fastuoso, con la fama y hasta el mismo dinero. Claro, honrado Juan le ofrece mucha fama, mucho dinero, y Pinocho, como venía recién saliendo de la casa de su padre, venía saliendo como salimos nosotros. La conciencia cae en todas estas trampas por la inocencia que tiene. ¿Mm? Y esa inocencia, en el fondo, es la que nosotros tenemos que recuperar con conciencia. O sea, tenemos que recuperar la inocencia, pero con la conciencia de que es el conocimiento, la madera, la sabiduría, de por qué caímos en ese error, para no caer nunca más. Porque todos nosotros somos, en el fondo, almas caídas. ¿Ya? Y la idea es recuperar nuestra inocencia con conciencia para poder regresar al Padre. ¿Ya? Pero lamentablemente, no, lo que más nos embauca a nosotros hoy en día, lo que más, por lo cual más vamos todos detrás, es por la fama, placer, poder Exacto. y prestigio. Esas son las tres P fundamentales que Sí, todo ser sí, humano sirve. sí, sí. El placer, el poder y el prestigio, digamos, la fama, el dinero y tener y mil cosas, pero en el fondo, a la larga, todo eso es falso, porque en el fondo todo eso uno lo pierde. ¿Ya? El dinero, el prestigio, todo eso son cosas del yo. Así es. La conciencia no anda detrás de esas cosas. La conciencia anda detrás de la sapiencia, la sabiduría, Sí, sí. de la madera, ¿verdad? Para regresar a su padre, en el fondo, Exacto. y devolver la conciencia ahora, pero con sapiencia, con sabiduría. Algo que me llamaba la atención, me llama la atención del cuento de Pinocho es, ¿por qué el dueño del show, llamado Stromboli, amenaza a Pinocho siempre con cortarlo y tirarlo al fuego? Claro, porque eso es lo que nos está pasando a nosotros hoy en día. La ¿Mm? constante lucha de nosotros, sí. Claro, la constante lucha de nosotros en el fondo, y en el fondo esta sociedad es una sociedad basada en el miedo. ¿Mm? Si no haces tal cosa, te va a pasar tal cosa. ¿Ya? Si no te pones eso, te vas a morir.
Y, Sí, y- sí, y así, nos mienten en el fondo, nos embaucan y nos siembran el miedo. Esta es una sociedad fundamentada en el miedo, ¿ya? Entonces, siempre te están amenazando, digamos, ¿ya? Constantemente. Y en el fondo, una persona así, amenazada y temerosa, nunca va a regresar a su padre. ¿Mm? Para poder regresar al padre hay que desarrollar el valor. ¿Mm? exacto. Recuerda que los maestros dicen, el cielo es para los valientes y se toma Sí, por sí, asalto. sí, sí. ¿Mm? O sea, uno ni se imagina, ni se imagina que el regreso al cielo de uno está lleno de luchas, de guerras Sí, y de es un peleas contra camino. demonios que están dentro de uno. Sí, sí, sí. Uno piensa que lo van a coger dos ángeles y lo van a llegar ahí cantándole al oído y lo van a poner en el cielo. No, no Exactamente. es así, no es así, no es así. Ok. Es a través de una lucha, es Ok, una vamos. revolución, es una rebeldía, hay Ok, que ser rebelde. sí, 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 es un Pero una trabajo. rebeldía contra uno mismo, porque en el fondo el opresor está dentro de uno. ¿Mm? Entonces, esa revolución de la conciencia, esa lucha que uno debe tener, que le va a permitir a uno despertar y darse cuenta dónde está y ahí hacer la tarea que tiene que hacer. Sí, exacto. Hoy en día hay muchos Pinochos, ¿verdad? Pero también hay muchos actores que son, podríamos decir, la encarnación de las mentiras, ¿verdad? Muchos líderes lo vemos, mas no le crecía la nariz como a Pinocho. ¿Por qué al mentir Pinocho sí le crecía la nariz? Bueno, porque el karma de la mentira es la deformación física. Muchas personas que Sí, nacen aquí hoy en día con ciertas deformidades físicas, del rostro, la nariz, la oreja, no sé, hasta su cuerpo, ¿verdad? La deformidad física es el karma de los mentirosos. Entonces, sí, por sí. eso que a Pinocho, a medida que iba mintiendo, le iba Le creciendo va la nariz. creciendo la nariz. Sí. Claro, representación de esa deformidad física que va a tener toda persona que mienta, ¿ya? Entonces, si uno quiere tener un cuerpo normal, tiene que aprender a no mentir, ¿no? Que toda mentira es deformante. Usted deforma la verdad, y al Sí. deformar la verdad, el resultado de eso va a ser que usted va a deformar su propio cuerpo físico, que viene a ser el templo de su padre. Entonces, ¿y por qué se transforma en un burro, Fernando, al igual que sus compañeros? Bueno, ahí después de vivir en la isla de la fantasía, ¿verdad? De pasarlo muy bien, Sí, ellos se empiezan a sí. transformar en juegos, fumando, tomando felices, de repente se empiezan a transformar en burros, asnos, empiezan a bramar ahí, ¿verdad? Y en el fondo, recordemos que el burro representa la mente. ¿Mm? Exacto. Entonces, ¿por qué representa la mente? Porque la mente es como un burro, es como terca, porfiada, mula. Sí, sí. Es cuando, como uno tiene un burro en el fondo y cuando el burro se taima, como se dice, muévalo. Pues, ni aunque le pegue, usted se va a mover. No, no Nada. se para. Ahí se quedan, taimados. Y así es la mente de uno, cuando se le mete a uno algo y queda ahí con esa tosudez, con esa porfía, Pero este estar uno, ¿eh? testarudo a morir. Exactamente. Entonces, por eso, porque en el fondo el camino contrario al padre es el desarrollo de la mente, desarrollo del Sí, orgullo, sí. de que yo me las sé todas, de que yo puedo. ¿Mm? Ujú. Imagínese usted los ateos, los ateos que no, Sí, sí. que solo es del hombre, Dios no, es una creación, o sea, olvídese, después van a saber en realidad y le van a hacer sopesar cada una de sus palabras que salieron de su mente, porfiada, terca. ¿Por qué algunos niños, entonces, Fernando, comenzaban a ser como burros? Los llevan a que trabajen en unas minas de sal. Porque en el fondo es un trabajo forzado que lo llevan, es un trabajo forzado. Y en el Exacto. fondo, vea usted lo que está pasando hoy en día. Muchas personas Sí, viven lamentablemente en trabajos forzados. Forzados, no directamente, pero sí indirectamente. Donde hay personas que sí, trabajan por un sueldo y están ahí y hasta mueren ahí trabajando por ese sueldo. ¿Mm? Y las minas, la mina siempre representa las cuevas de la oscuridad. ¿Mm? Entonces una mina exacto. siempre está como en una cueva oscuro, Sí, sí, que sí. en el fondo el trabajo que hace una persona dormida trabaja en la oscuridad. ¿Mm? Y trabaja en cuevas soterradas,
entiéndase el término cuevas como lugares así ocultos bajo la tierra, porque el verdadero trabajo que nosotros tenemos que hacer es todo lo contrario, nosotros tenemos que hacer trabajos sobre la parte espiritual, Sí. desarrollarnos y acceder en dimensiones más elevadas. Y la sal representa el espíritu, ¿ya? Entonces, pero ya congelada. Entonces, Muy bien. llevarlos a trabajar en esas cuevas de sal en el fondo es un trabajo contrario al que uno tenga que hacer espiritualmente. Por eso que eso es lo que simboliza. Genial. Bien, amigos, es la primera vez que estás conectado con nosotros, pues puedes aprovechar, ¿verdad? Y suscribirse a nuestro canal para recibir cada semana nuestro contenido de alto impacto. Hoy nuestra práctica número 10 de esta tercera jornada con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. El llanto de Pinocho junto a Pepito el Grillo, Fernando, le permitió ser escuchado por el hada para ayudarlo. Claro, en el fondo es lo mismo. O sea, si en realidad uno no pasa por esa congoja del alma, si uno no pasa por esos arrepentimientos, ¿ya? Si no, uno no Sí, pasa por sí, esos padecimientos voluntarios y sí, sacrificios sí, conscientes, la Madre Divina no lo va a escuchar. O sea, uno tiene que pasar por esos arrepentimientos. Y esos arrepentimientos van acompañados de sufrimientos, pero conscientes, de sí. arrepentimientos y de llantos en los cuales uno tiene que pedir perdón y pasar por esos llantos. Y esos llantos están acompañados de Pepito Grillo, de la conciencia. Y si la conciencia no está trabajando, no Sí. aparecen esos sufrimientos del alma que uno tiene que vivirlo para poder pasar por los arrepentimientos que le van a permitir la conexión con la Madre Divina. Es eso. El hecho de que el hada con sus poderes mágicos abra los barrotes y le diera a Pinocho otra oportunidad, ¿qué simbolismo encierra? Es lo mismo que está pasando ahora, pues. ¿Ya? La Sí, Madre Divina, con su varita mágica, tiene el poder de romper los barrotes. Y los barrotes siempre han sido la mente. La cárcel de uno es una cárcel conceptual, sí, de sí, sí. conceptos, de ideas, rancias, cosas falsas, ¿ya? Que uno cree que Exacto. con dinero va a ser feliz, que uno cree que trabajando mucho en la vida, digamos, que uno cree que estafando, engañando, que uno cree que pasándolo bien en fiesta, en droga, en alcohol, va bien caminado, pero no es así. Esos conceptos son los que rompe la madre en el fondo y nos da una nueva oportunidad. La madre siempre nos da una nueva oportunidad, pero con un límite, ¿ya? Y ahí ella le dice, es la última oportunidad, Ujú. y en el fondo es lo mismo que está pasando a nosotros. Sí, Nosotros hoy sí, en día estamos ante una última oportunidad. ¿Mm? exactamente. Porque si no trabajamos ahora, va a ser muy difícil por los tiempos que vienen. Después va a ser imposible trabajar sobre sí mismo. En cuanto al señor de la cantina que colecciona a los niños necios, que no les gusta ir a la escuela, ¿qué representa también? Bueno, claro, él decía, ¿verdad? Que le gustaba coleccionar niños necios que no les gusta ir a la escuela. Bueno, Sí, eso somos nosotros. Niños necios que no nos gusta ir a la escuela, porque la verdadera escuela es la escuela de la vida, es la escuela de la conciencia. sí, sí, Si uno no sí, comprende que en el fondo la existencia y todo el mundo, planeta Tierra, es una escuela, pero para la conciencia, no para el ego, no para que el ego aprenda a hacer sus pilatunas, sino que la conciencia aprenda sobre qué tiene que hacer para salir adelante, para despertar, para volver al Padre, para transmutar su energía sexual, para devolver al Padre, digamos, toda esa energía, pero ahora transmutada, duplicada. ¿Mm? Entonces, exacto. si nosotros somos malos alumnos, no nos gusta ir a la escuela, no nos gusta aprender las cosas del ser, entonces nos van a atrapar ahí y nos van a embaucar y nos van a meter en toda esa isla de la fantasía que es absolutamente falsa. ¿Mm? Que en el fondo la isla de la entretención, porque Sí, en el sí, mundo sí, hoy en día lo que más hay es entretención. Imagínense las telenovelas, la televisión, imagínense Netflix, series completas. Conozco algunas sí, personas que sí. se ven las seriales completas en 2, 3 días, 20 horas viendo televisión ahí, po. Se las Sí. ven todas. Ujú. Entonces, Es un, es un, absolutamente entretenidos, pero es un absolutamente condicionamiento disociados. también. Sí, por supuesto. Ujú. Entonces, eso es.
Esa es la isla de la fantasía, la isla de la entretención, es el mundo físico actual, con todas sus entretenciones. Hay otro momento también que me llama la atención de la historia de Pinocho, Fernando, y es en el que Gepetto, al ir a buscar a Pinocho a la isla de la diversión, es Ujú. tragado por una ballena. ¿Qué significado hay? Bueno, la ballena representa los yoes, porque el yo es muy grande Sí, sí, sí. y en el fondo nos ha tragado a nosotros. Lamentablemente estamos dentro de la fauce de la ballena, de este montón de yoes que en el fondo no nos permiten ver la luz, ¿ya? Y la ballena vive ahí dentro del mar, porque indudablemente que el gran alimento de los yoes es precisamente la energía creadora sexual, ¿ya? Mm. Entonces, al ir a buscar, indudablemente, o sea, Gepetto, a Pinocho, es tragado por esta ballena, ya porque Pinocho estaba en esa isla, porque esta ballena vive ahí en el agua, ¿m? En el gran mar, que es Sí, sí. nuestro mar, que son nuestra energía creadora sexual. Y ahí están los yoes. ¿M? Entonces los yoes en el fondo se han tragado al ser. En el fondo, Exacto, exacto. nuestro ser, nuestro Yepeto, que es el padre íntimo, está dentro de las fauces de la ballena porque se lo ha tragado los yoes. Y nosotros tenemos que ir a rescatarlo ahí. Ese es el trabajo que tenemos. Cada uno de nosotros tiene que ir a libertar a su padre, a su ser, a su yepeto, dentro del vientre de su propia ballena. Solo yo es. Entonces, ¿por qué Pinocho utiliza el fuego para salir de la ballena? Claro, cuando ya entra, ¿verdad? También Pinocho dentro de la ballena a salvar a su padre y se encuentra ahí, se le ocurre salvarlo haciendo una fogata, porque en el fondo lo que salva es el fuego. ¿Mm? Nosotros tenemos que prender nuestro fuego para Sí, salvar a nuestro padre. sí, ¿Ya? Y ese prender el fuego es prender el fuego sexual, alquímico, dejar de perder la energía de creador sexual, dejar de fornicar y utilizar ese fuego sexual, transmutándolo, haciéndolo subir por la columna, en el fondo, y ahí donde se van limpiando los canales con estos vapores seminales que ascienden por Ida y Pingala. Bueno, esos vapores, en el fondo todo eso representa el fuego, y ahí está representado por el calor, por el humo, en el fondo, que hizo que la ballena estornudara y ellos pudieran salir. Entonces, si no hay fuego, no hay libertad. exacto. Toda esta escena, Fernando, entonces, se realiza en el elemento del agua. Claro, toda la escena se realiza en el elemento agua, porque el elemento agua representa la energía creadora sexual. Sí, sí. Si no hay trabajo con la energía creadora sexual, es muy difícil liberarse de nuestros yoes. ¿Mm? O sea, podemos hacer ciertos trabajos de liberación, claro, con la muerte en marcha, las comprensiones, una persona que no es casada, que no transmuta su energía, puede hacer ciertos trabajos de liberación, pero los trabajos más profundos se hacen precisamente en el agua misma. Exacto. Algo muy también sensibilizador es cuando Pinocho muere por salvar a su padre entonces con este acontecimiento se vuelve un niño de verdad. Claro, esa es la invitación, pues, en el fondo, que nosotros tenemos que, como Pinocho, dar la vida por el Padre. Mm. Gepetto, nuestro Padre, representa nuestro ser. Si nosotros no damos la vida por él, con el fuego ahí, yéndolo a rescatar de entre los yoes, dentro de la ballena, y en el fondo morir, porque en el fondo estamos hablando aquí de la cristificación. Así como el Maestro Jesús Sí, sí. murió en la cruz, logró la resurrección a través de la muerte, así igual es lo que le pasa a Pinocho en el fondo. Observe usted la simbología, digamos, de la resurrección, porque en el fondo él al final pasa a ser un resurrecto, igual que un Cristo. Entonces, imagínense lo que significa la enseñanza maravillosa, crística, digamos, de una maestría, de un maestro, la formación de un gran maestro, pero Está, enseñado en un lenguaje para niños. sí, Maravilloso, hermoso. qué maravilloso, genial. Una inquietud más, Fernando. Entonces, esta muerte que se repite en otras historias infantiles como Blancanieves, La Bella Durmiente, entonces viene a ser la muerte mística. Claro, sí. Todas esas historias para niños, en el fondo, se viven con procesos de muerte. Y esa muerte en la cual mueren estos personajes, en el fondo, es la muerte mística.
La muerte de los yoes, la eliminación de nuestros vicios, defectos y errores. ¿Ya? Por eso que está presente en todos los procesos de muerte, están presentes en estos cuentos infantiles, pero hacen alusión o nos traen la enseñanza de lo que significa la muerte psicológica. Correcto. Genial, genial, maravillosa, Fernando, esta plática acerca de esta historia mundialmente conocida, ¿verdad? Vista por todos los niños del mundo, hasta que no seáis como niños, ¿verdad? Como dice la frase, ¿verdad? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Jamás subestimes, amigos, las emociones de un niño, porque, como dijimos, son puras y verdaderas, sin ningún filtro. ¿Verdad? Pinocho, fantástico. Fernando, genial, fantástica esta plática. Vamos a ir más adelante, ¿verdad? También tratando otras historias como Pinocho. Él también, para ir enseñando ese mensaje poderoso, transformador que hay y liberador en cada una de estas cuentos que nos ofrece Disney. Sería interesante la síntesis aquí, Fernando, de esta plática número 10. Claro, bueno, como decíamos al principio, en realidad es maravilloso poder recibir una enseñanza tan transformadora, liberadora, del trabajo interior, de la lucha contra nuestros defectos, en un lenguaje tan hermoso como el lenguaje de los niños. Sí, sí, sí. Estos cuentos infantiles, en el fondo, son altamente esotéricos, nos traen a nosotros, las divinidades tratan de tocarnos por diferentes fibras, digamos, ¿ah? La fibra infantil, ¿ya? La otra, por ejemplo, del arte, donde algunas Exacto. piedras tienen toda la enseñanza. Por eso los maestros decían, donde la enseñanza no llegue, hasta las piedras hablarán. Entonces, lo que pasa es que la conciencia nuestra está tan dormida, estamos tan atrapados en defectos psicológicos que no somos capaces de ver las características, la enseñanza que nos llega por todas partes. Pero esto sería maravilloso que más adelante pudiéramos tocar otras historias infantiles para entender en realidad estos hermosos lenguajes, Sí, como los sí. maestros nos enseñan a ser niños. Genial. Fantástico, amigos. La edición número 10 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Hoy la historia, el cuento de Pinocho. Fernando, como siempre, nosotros nos decimos un abrazo en la distancia. Así es, mi amigo, gracias nuevamente por retomar esta enseñanza que estamos entregando Así es. y felices pues, felices de Genial. poder compartirlas. Así es. No se muevan, que regresamos con la reflexión acerca de esta plática a nuestro regreso. Hasta que no vuelvas a ser como un niño y hacerte pequeño en tu interior, no volverás a entrar en el reino de los cielos. Al igual que Pinocho, tanto tú como yo debemos ofrendar la vida por nuestro Padre, y el Padre representa nuestro ser. Uno de los grandes valores que nos enseña el cuento de Pinocho es el valor de la verdad. Y la verdad es belleza, como enfatizaba mi maestro Wayne Dyer. Muchas gracias por ver este programa. Y si hay algo que resuena en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí.